Fue maravilloso para mí cuando aquella noche la vi salir de su departamento. La llevé hacia mi auto y nos fuimos a cenar juntos. Estaba hermosa, como nadie. Estaba seguro que no estaba enamorado de ella, pero por alguna razón me parecía la mujer más bella del mundo. Algo que me llamó demasiado la atención fue el hecho de que, contrario a lo que esperaba, me sentía muy relajado y cómodo al lado de ella. No sentí la necesidad de aparentar algo que no era. Simplemente me sentía con la confianza de mostrarme como soy. Era bellísimo verla comer. Se veía tan linda bebiendo su malteada. Lo que sí noté de mí fue que había perdido el apetito. Con el simple hecho de estar al lado de ella, me sentía satisfecho en todos los sentidos de la vida. Ella me pedía que comiera, pero sentía cosas en mi estómago. No estaba enfermo, pero era algo que no sé explicar. Fue una cita maravillosa. Comenzamos a salir otras veces más, a desayunar, a comer y otras noches a cenar. Después, nuestras salidas se convirtieron en paseos, donde comenzamos a conocernos el uno al otro. Entonces, me di cuenta por qué a veces sus ojos azules solían expresar una tristeza que sus labios delgados negaban. Una noche me invitó a su departamento mientras preparaba un té que es bastante popular en su país. Yo miraba sus fotografías. Ella notó mi curiosidad nuevamente y no tuve más remedio que preguntarle sobre su familia. Ella se acercó a mí, mirándome dulcemente, con esa sonrisa enigmática que posee. Miro la fotografía donde aparecían sus padres y, en un tono de voz solemne, me lo compartió todo, a pesar de que me recordó que era complicado de explicar. Una mañana escapó de su casa tras meses de haber ahorrado dinero para huir de su familia. Le pregunté la razón y, mirando hacia abajo, me dijo algo que incluso a mí me afectó escuchar. Me hacían sentir como basura, dijo ella. Ella se mostraba interesada en no hablar mucho de esto. Simplemente reiteraba que, a pesar de que los quería, no los extrañaba. Afirmó que su vida ahora, aunque solitaria, era un poco mejor, aunque no perfecta. Sin embargo, entre más lejos de ellos, era mejor para ella. Verla tan triste me hizo querer tenerla entre mis brazos y retirar sus lágrimas con mis manos. Sin embargo, ella, tan acostumbrada a hacerlo todo por sí misma, se repuso de inmediato y me miró fijamente, con esa mirada triste que ahora yo comprendía. El té estaba listo y comenzó a servirlo. Le pregunté cuál era su plan ahora. Respondió algo que me tomó por sorpresa. Mientras contemplaba su taza humeante, con esa serenidad y esa soledad dentro de ella,
Me dijo que prepararía con el tiempo todo para su siguiente destino. Le pregunté a qué se refería y me dijo lo siguiente. Desde que escapé, he estado recorriendo el mundo, buscando quizás mi lugar en él. En los últimos años, he conocido varios países. A veces he tenido que venderlo todo para ir más lejos, pero no suelo quedarme mucho tiempo en un solo lugar. Creo que soy un poco nómada. Me sentí totalmente abatido cuando supe que pensaba irse de aquí algún día. Ella sonrió cuando dijo esto, pero creo que no pude responder por igual a su sonrisa. No quería que se fuera. No quería perder jamás la luz que había traído a mi vida. Simplemente no concebía mi existencia sin su compañía. Esa noche no pude dormir. En cierto momento me dije a mí mismo lo afortunado que era de no estar enamorado de ella, siendo que ella pensaba en irse algún día. Sin duda, me imaginé lo terrible que sería para cualquiera enamorarse de una persona quien no tiene intenciones de quedarse. Mientras pensaba en esto, mis ojos se humedecieron. Maldita sea, ¿qué me sucede? Me pregunté extrañado. Al amanecer, le mandé un mensaje deseándole los buenos días, pero me dejó en visto por primera vez. Esto me hizo dudar en ir a buscarla a su departamento. A lo mejor estaría trabajando o haciendo algo. Al anochecer, le mandé otro mensaje deseándole buenas noches, pero de nuevo vio mi mensaje sin decir nada. Le pregunté si todo estaba bien, pero se desconectó. Sentí que necesitaba saber cómo estaba ella. De lo contrario, no podría dormir. Salí hacia su departamento sin la intención más que de pegar mi oído a su puerta y lograr darme una idea de lo que hacía. Así lo hice, pero no escuché nada en absoluto. Eran las 10 de la noche. Ella no solía dormir tan temprano. Me armé de valor y toqué a su puerta. No sucedió nada. Toqué de nuevo, sin éxito. Revisé si estaría en línea en el chat, pero no fue así. Le escribí tomándome una selfie frente a su puerta. Se la envié como prueba de mi visita y de mi deseo de que estuviera bien. A la mañana siguiente, alguien tocó a mi puerta. Era ella. Sin decir nada, me abrazó. No supe qué hacer. La abracé entonces, pero me di cuenta de que algo no estaba bien dentro de ella. Me soltó, me sonrió y se retiró de nuevo a su departamento. No hubo necesidad de decirnos nada. Al anochecer, le dije que me gustaría mucho invitarla a cenar a su lugar favorito. Quería animarla. Vaya, me dijo que sí y que bajaría en 15 minutos.
veía nada, pero afortunadamente me equivoqué. Me preparé y cuando salí, ahí estaba, aclarando que ahora ella pagaría la cuenta. Ella era de las personas a las que no se les podía decir que no. Fue en vano decirle que yo la había invitado, pues sonriendo aseguró que ella pagaba o no habría salida. Acepté, pero le dije que para la próxima yo pagaría. Le pregunté si estaba de acuerdo, pero solamente sonrió, triste. Comenzó a bajar las escaleras. La cena fue deliciosa. Esta vez sí comí. Disfruté muchísimo la noche y en especial su compañía. Nuevamente era la misma niña feliz. Me compartió sus recuerdos, su filosofía sobre la vida, sobre el destino. Nos la pasamos demasiado bien. El tiempo voló. No notaba la dulce música de fondo del lugar, el agradable clima de la noche o las otras parejas felices a nuestro alrededor. Ella era mi mundo. No fuimos conscientes de lo solo que se estaba quedando ese lugar hasta que un mesero nos comentó que estaban a punto de cerrar el restaurante. Ella pagó y nos retiramos. Volvimos a su departamento y antes de despedirme, ella me agradeció por todo. Le dije que el agradecido era yo porque hacía tanto tiempo que no me la pasaba tan bien con alguien. Esto era verdad. Hacía tanto tiempo que, quizás como ella, había estado completamente solo. Le dije que me sentía muy feliz de que ella se hubiera mudado a este edificio. Me sentía agradecido de haberla conocido porque, siendo reiterativo, hoy me había dado cuenta de que ya no recordaba cuándo fue la última vez que tuve una noche tan especial. Ella me miraba con esa sonrisa que a cada palabra mía se hacía más grande y hermosa. Sus bellos ojos parecían estar a punto de llorar. Quería decirle tantas cosas lindas, pero me dije a mí mismo, vamos, no seas tan intenso y deja que se vaya a descansar. Le deseé buenas noches y ella a mí. Cuando estuvo a punto de entrar, volví a sentirme que ella se llevaba toda esa luz que me hacía falta en mi soledad. Cuando ella cerrara la puerta, sería nuevamente yo y ese mundo donde ella no está presente. ¿Qué podría hacer para que ella y yo estuviéramos enlazados el uno al otro y sentir que somos uno solo cuando la distancia nos separa? Le pedí que esperara. La miré en silencio. Ella me miró sin decir nada. Creo que sabía qué intención tenía yo. Me acerqué, pero actué sin pensar. No sabía para qué le pedí que esperara. Sí, esos segundos extras de estarla mirando eran maravillosos. Me acerqué un poco más.
mañana, le dije, y ella, con ese silencio enigmático, cerró su puerta lentamente, hasta que lo último que vi fue su hermoso rostro sonriente, mirándome con ternura, hasta que su puerta quedó cerrada. Quise llorar porque estoy enamorado de ella. No puedo seguir negándolo. La amo, la adoro. Me juré que para la próxima vez le pediría que fuera mi novia. Así, ella jamás se irá. Seré su motivo para que se quede aquí